Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos todos y todas a esta noche de museos del mes de mayo. Es una noche de museos a todo lujo porque tenemos el placer y el privilegio de que nos acompañen Elena Malet y José Castillo para hablar, para tener una charla esta noche de museos homenajeando pues a nuestra exposición El universo de un diseñador, Alexander Girard. Y pues esta noche Ana Elena y José van a charlar sobre justamente Alexander Girard y estas intersecciones entre el diseño y los paisajes domésticos. Así es que pues tendremos el gusto y el privilegio de que por los próximos 45 minutos podamos oírlos conversar sobre este grandísimo diseñador. Este diseñador que, como bien decías, José, hace un ratito antes de que empezáramos, pues de repente pasa por debajo del radar de muchos de los diseñadores y arquitectos, siendo que es una figura realmente increíble, polifacética, creativa y ciertamente muy innovadora. Así es que, pues, mil gracias, José y Ana Elena, por estar con nosotros. Brevemente, pues, sé que ustedes no necesitan presentación, pero para nuestros amigos y amigas del Franz Mayer que se suman a esta noche de museos, pues quisiera brevemente presentarlos antes de darles la palabra. Ana Elena Malet, como ustedes saben, es una investigadora y curadora ciertamente muy destacada en el ámbito de la arquitectura y sobre todo del diseño. Ana Elena es profesora del TEC de Monterrey, lo cual hace que pues esta sabiduría infinita que ha ido acumulando este saber sobre la historia del diseño, no solamente mexicano, sino también internacional, pues vaya permeando a nuevas generaciones. Ana Elena, por supuesto que ha sido curadora de muchísimas exposiciones de diseño, nos ha permitido adentrarnos en el mundo de Van Buren, en el mundo de Clara Porset, en el mundo de Félix Tissot, de William Spratling, en fin, es realmente pues importante la trayectoria que como curadora ha desarrollado tanto en el Museo Carrillo Gil como en el Museo Jumex, como por supuesto el privilegio que hemos tenido de trabajar con ella en el Museo Franz Mayer. Adicionalmente, pues Ana Elena ha sido una impulsora del diseño mexicano en distintas plataformas y espacios. Fue la articuladora de un proyecto que pues nos es muy cercano, que fue el Destination Mexico, en el cual el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, dedicó pues su tienda, tanto la virtual como la física, tanto en Manhattan como en ese momento en el Soho, a presentar pues diseño mexicano, lo cual pues fue realmente una primera vez que por fortuna ha continuado enriqueciéndose. Pues también Ana Elena es autora. Gracias a ella podemos adentrarnos a la obra de, como decía yo antes, Clara Porset, con un fantástico libro, al universo creativo de Félix Tissot, con otro gran libro, a la Bauhaus y al México moderno, pues un tema que de alguna manera también toca a Alexander Girard y a la charla del día de hoy, y por supuesto, pues ya icónico trabajo sobre la silla mexicana. Así es que mil gracias, Ana Elena, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en esta noche de museos. Muchas gracias, Alejandra. Pues un gusto, la verdad, como siempre, y gracias por tu apoyo al Franz Mayer, al diseño mexicano. La verdad es que eres una de las conocedoras más generosas que conozco y realmente lo aprecio muchísimo. Y pues ahora, José Castillo, bienvenido, José. Creo que es la primera vez que te tenemos en alguna actividad del Franz Mayer. Qué alegría que te sumes a esta tarea de dar a conocer lo mejor del diseño mexicano e internacional. Pues José es un arquitecto, obviamente en ejercicio, es urbanista, tiene un estudio en la Ciudad de México donde vive y trabaja. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y después tiene una maestría y un doctorado por la Escuela de Diseño de Harvard, en donde continúa dando clases, ¿no? Su trabajo ha sido presentado en muchísimas revistas de arquitectura, realmente
la verdad, que van desde el Praxis Journal hasta Arkine, Domus, en fin, Monocle, obviamente AID, así es que realmente pues el trabajo de José ha sido pues muy reconocido, ¿no? Por supuesto que también ha tenido un trabajo importante como jurado de varios diseños, de varios concursos de diseño, premios de arquitectura, y también comparte con Anelena este interés por difundir la arquitectura, y en el caso de Anelena, pues el diseño y la arquitectura, a través del comisariado, la museografía y la curaduría de varias exposiciones que se han presentado en Nueva York, en Sao Paulo, en Rotterdam. Así es que nos da muchísimo gusto, José, que estés ahora pues ayudándonos a promover la increíble obra de Alexander Girard. Pues sin más, y agradeciéndole nuevamente a nuestros ponentes del día de hoy, bueno, a quienes van a estar en esta charla y conversación, no le llamaremos conferencia, sino más bien es una charla, pues los dejo en manos de José y Anelena. Disfruten y nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias, Ale. José, pues yo voy a empezar, voy a aprovechar y tomar primero la palabra porque me llamó muchísimo la atención. La verdad es que hace un par de meses en tus fotos de Instagram que hiciste un viaje del que quiero que nos hables y mencionaste un par de veces a Alexander Girard, antes incluso que se anunciara que la exposición venía a México, y me llamó la atención porque si bien para algunos de nosotros clavados en el diseño, Alexander Girard es una figura de culto, podría decirse, creo que muchos arquitectos no están conscientes del alcance de su trabajo y el valor de su trabajo. ¿Qué te llevó a interesarte por Girard? Mira, tengo que decir, gracias, Aneleni, de repente se dan estas circunstancias y coincidencias como la que nuestro último viaje antes de la pandemia fue pasar 3, 4 días en Columbus, Indiana, uno de los lugares donde Girard estuvo más activo y donde trabajó con algunos de sus arquitectos, no voy a decir favoritos, pero con los que más colaboraciones tuvo, como los Saarinen, pero también para una empresa como Cummins y para la familia Miller. Y creo que además esto siempre nos ha unido, Ana Elena, de pensar que las historias del diseño no son historias simplemente contadas por una sola persona, ni tampoco por un solo lado del aspecto creativo, sino que el diseño es un ecosistema que incluye a múltiples voces y que incluye a patronos y clientes que han hecho y facilitado estos procesos. Y eso cada vez más me interesa como parte del proceso creativo, es decir, qué construye la idea del diseño, qué construye la idea de la arquitectura. Ricardo Legorreta, que en paz descanse, en el libro de entrevistas que Miquel, Adrià y yo tuvimos la oportunidad de hacerlos, decía que para tener una buena obra de arquitectura es tan importante tener un buen cliente como un buen arquitecto. Y ese último viaje antes de la pandemia fue mostrar que no nada más era importante tener un buen cliente, como fue la familia Miller y la empresa Cummins, para Girard y para muchos otros arquitectos, sino que el rol de Girard en particular, y ahorita hablaremos de dos proyectos que me interesaron mucho, se vuelve tan, si no es que más importante que el rol del arquitecto. Y los arquitectos, y hay que decirlo como un espíritu de autocrítica, somos muy dados a pensar en esa genialidad, que además es una genialidad generalmente heterosexual, blanca y masculina, que es de la cual se deriva como regadera todo el poder del diseño. Y creo que esa no nada más es una ficción, sino que es una ficción tóxica y hay que irla cambiando. Y cuando uno entra a la casa Miller, diseñada por Saarinen de la mano de Girard y de la mano de Dan Kiley, encuentra esa perfecta evidencia de por qué no debemos de pensar en la arquitectura y el diseño como procesos autónomos de una sola voz.
Y eso fue algo que Columbus para nosotros lo detonó. Me llamó mucho la atención, digo, los que ya han visto la exposición sabrán de lo que hablamos, y si no, la verdad es que sí amerita muchísimo la exposición. Está hasta finales de agosto, o sea, tenemos todo un verano y ahora que ya está abriendo el panorama, la verdad, con todas las medidas sanitarias, el Franz Mayer ofrece una visita increíble, pero esta ambientación para la Casa Miller, ¿no? En donde entiendes el espacio y estas intervenciones pues, multiculturales, porque si bien estás en un espacio tan, que puede ser como tan raro, tan estéril como Columbus, Indiana, esa casa es un universo creativo que representa muchas de las miradas de estos arquitectos y diseñadores que estaban colaborando juntos. Y me hace pensar muchísimo como en esta interculturalidad que hoy está, ¿no?, tan en boga y de la que queremos hablar, estos múltiples discursos y traer, ¿no?, estos múltiples objetos a un espacio que podía ser un espacio pues como súper pulcro, y al final está lleno de color de acuerdo a estos objetos de múltiples nacionalidades que trae Girard. ¿Por qué crees que un espacio tendría en ese momento específico, ¿no?, que representar esta multiculturalidad cuando pues, estábamos viendo, ¿no?, a Philip Johnson construir una casa donde todo era transparente, o a Mies van der Rohe, un pabellón súper ascético? Yo creo que puede uno hacer una genealogía de estos intereses en un doble camino. Uno, la propia historia de Girard. Girard es hijo de, es italiano-americano, que estudia arquitectura en la Architectural Association en Londres, que tiene una experiencia pedagógica interesante, que además vale la pena en la exposición ver los diagramas que él empieza. Uno de mis dibujos más bonitos, es una cartografía que él hace de su movimiento, primero a nivel casi local y después de su migración a Europa, Italia, Londres, etcétera. Entonces, creo que hay una idea de que cuando uno es valga la expresión, un migrante, se empieza a desarrollar empatía por otras formas de entender la cultura, el diseño, la arquitectura. Y de hecho, Girard es alguien que, como se dice de Kafka, es como un extranjero escribiendo en otro lenguaje distinto al suyo. Es un extranjero utilizando algunos de los recursos del diseño, algunos de los recursos de la arquitectura, a pesar de haber sido arquitecto, desde un campo fuera. Entonces, yo creo que trabajar en los márgenes genera esa empatía y, por lo tanto, esa capacidad de construir y de conectar con otros mundos. Y es una de las virtudes más increíbles de Girard y de su trabajo. La segunda, y creo que se manifiesta en el tipo de colaboraciones, es que las conversaciones que busca Girard y para las cuales es buscado, es con figuras muy particulares de la modernidad. Y estoy pensando especialmente en Saarinen, en Eero Saarinen, y en Charles y Ray Eames. Y creo que son notables porque tanto para Saarinen como para los Eames entienden y construyen un universo, y aquí como parafraseando la exposición de Girard, un universo de arquitectura y diseño mucho más plural, mucho menos ascético, como tú dices. Y a pesar de la fuerza que pueden tener el lenguaje de Saarinen en particular, pero también el diseño de los Eames, son mucho más porosos, son mucho más. Los Saarinen también habían sido migrantes. Eliel Saarinen había venido con su hijo, Eero, y que habían estado involucrados en una institución de diseño como Cranbrook en Detroit, pero que después tuvieron oportunidad de tener colaboraciones bien interesantes. Esa idea de que el diseño ante todo es una forma de diálogo, el diseño es una plataforma sobre la cual uno construye otras relaciones con el mundo, con colegas, con clientes,
es para mí muy poderosa. Y creo que cuando uno entra a la casa Miller en Columbus, Indiana, construida en 1957, como bien dices, en un momento en el que todavía había esas discursos absolutamente autónomos de la obra total de arquitectura, empieza uno a entender, y por eso creo que el título de la plática de hoy, del espacio doméstico, que la arquitectura y el diseño acercan a la obra, acercan el proyecto a las formas de vivir. Y eso es súper poderoso. Y eso lo ve uno con la forma en la que se coloniza el espacio. Se coloniza con un pequeño objeto mural que tiene que ver con las 49 intervenciones que hace Girard en la casa. Se coloniza con una alfombra específica para el cuarto de los niños. Se coloniza con la selección de un objeto de arte popular mexicano y se coloniza con un candelabro que tiene otros orígenes. Esa idea de entender que la casa conecta con el mundo es para mí lo que fue mi momento, fue una epifanía brutal que yo no he sentido más que en 2 o 3 obras de arquitectura de ese calado. Justo me llamó muchísimo la atención en la exposición un video sobre su propia casa, ¿no? Cómo su propia casa es esto justo que estabas describiendo, su conexión con el mundo, y está atascada, porque esa es la palabra, de objetos. Pero hay una toma de este video en donde él dice, y está su mujer así como cocinando, y dice, todos estos objetos que ves no están solo de adorno, sino tratamos de utilizarlos, ¿no? Y se ve como, ¿no? Levanta de la pared unas cucharitas y las utiliza en la preparación que están haciendo. Y esa parte me llamó mucho la atención porque no pensaba en todo este arte popular y todos estos objetos realmente como adornos, sino como lo que tú estás diciendo, o sea, los mismos diálogos que tenía con esos personajes generaba con los propios objetos. Y eso es algo que de pronto, hoy en día, con una arquitectura como tan pulcra y tan pública, ¿no? De ser fotografiada y de verse completamente perfecta, como que los arquitectos pierden de lado, ¿no? Como que lo dejan de lado. Tienes mucha razón y es hay por un lado, le voy a llamar el fetichismo de los objetos, pero hay también una especie de distancia en cómo los objetos y las historias y las representaciones de esos objetos nos permiten construir lo que hacemos, es decir, cómo lo hacemos operativo. Yo creo que hay 2 o 3 cosas y vale la pena que todo mundo, como yo tuiteaba hace unos días, dejen de hacer lo que están haciendo y vayan al Franz Mayer a visitar a la exhibición de Girard, porque hay 2 o 3 cuestiones que para mí son emblemáticas de esa forma de pensar en los objetos. Una de ellas es la que yo llamo la idea de las cartografías o los mapas. La idea que como diseñadores navegamos territorios, nos movemos en el espacio, nos trazamos rutas, nos ponemos objetivos y que pensar cómo nos movimos es una forma, es un ejercicio de memoria, de construir la memoria como algo y utilizar el pasado y el futuro como algo que nos permite actuar en el presente. Entonces, Girard y sus pequeñas cartografías, hay en la primera parte de la exhibición 2 de ellas muy bonitas, que son casi como sketches, conectan simultáneamente con la tradición de la posguerra, por ejemplo, de los artistas situacionistas, pero también con una casi, le voy a llamar como contexto, no le voy a llamar de medieval o del arte y oficio, de entender que el proceso de construirse como arquitecto y como diseñador es una trayectoria ante todo. Entonces, esa idea de la cartografía me gusta muchísimo y conecta con el objeto, conecta con el sketchbook, conecta con el lápiz, conecta con el lugar donde tuvo ciertas vivencias, pero de una manera no fetichística. Y la otra es casi como el final de la exhibición, cuando uno va saliendo, son todas estas cajas y carpetas que yo llamaría la idea del archivo.
la idea de organizar ese mundo. Y son bellísimas, es casi como un DNA, el DNA de esas memorias que trae a la mesa. No es nada más acumulación, la palabra que los americanos tienen como hoarding, de hoarder, de simplemente acumular y casi como ser egoísticamente acumulador. En el caso de Girard es distinto, es el archivo y la acumulación como una forma de comunicar e internalizar un proceso de todos estos objetos que fueron importantes para él. Desde una tela hasta un dibujo, desde un juguete popular mexicano hasta una piedra labrada. Y que conecta también con en esa sala casi como hasta el fondo del lado derecho, este mundo imaginario que construye cuando era joven, su propio país, FEFI creo que se llama, que es fantástico, es una idea de hacer que el niño, esta idea de la ilusión, del viaje, de la imaginación, como algo que nos permite construir un lenguaje, una representación, unas monedas de cambio. Esta sala es también muy emblemática de algo que los arquitectos y los diseñadores a veces perdemos. Justo te iba a preguntar, porque siento, tú hablabas de estas colaboraciones con Saarinen y con los IMSS. O sea, en mi experiencia en toda esta investigación, pues fue Girard quien guió mucho a los... Si bien Charles Sims había estado en México en una experiencia como medio extraña, ¿no? En el norte de México, la verdad es que fue Girard quien guió a los Sims a venir a México y empezar a nutrir su cultura visual, ¿no? Para poder hacer... pues primero Day of the Dead y luego las múltiples peliculitas o pequeños films que hicieron ellos y después, bueno, a llevar así la experiencia en la India como a su máxima expresión. Pero esta parte de la imaginación, creo que hoy en día lo que ha pasado mucho, no sé si es a partir del posmodernismo o la globalización, es que los arquitectos están muy encasillados en el desarrollo teórico y en una parte estética, pero han perdido imaginación. Y lo que vemos en este universo del diseñador es una imaginación desbordada. Y yo no pude dejar de pensar, cada vez que veo la obra de Girard, o sea, cómo su obra y su visión, sobre todo su manera de ver las cosas, se conecta un poco pues con Walt Disney y el Small World After All, ¿no? Tratar como de conectar estas múltiples visiones y hacer un mundo feliz y colorido, pero en donde sobre todo reine la imaginación. O sea, es capaz de imaginarse un avión que deje de ser blanco, lo mismo que un mural tridimensional. Y eso me parece que lo hemos perdido un poco en este afán entre teórico y demostrativo de una estética como de wallpaper, ¿no? Y eso me resultó muy refrescante, o sea, y me encantaría saber qué piensas, ¿no? Y hay una parte a mí ahora que la docencia es una parte importante, que insisto muchísimo a mis alumnos, vean cosas, o sea, detonen la imaginación, su cultura visual, su archivo visual tiene que ser lo principal para que ustedes puedan lograr una obra, si no original, por lo menos interesante. Yo creo que hay dos ideas ahí en función de lo que tocas. Una ¿cómo le llamaría? Como que esto además en pedagogía está cada vez más importante, idea que aprendemos toda la vida. Que además en tiempos de pandemia se ha hecho evidente a pesar de la fatiga de Zoom, que es el momento de que tenemos que aprender y ver todos y que no importa si tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años, todo el mundo está aprendiendo. Mi madre a sus 74 años está queriendo aprender y tiene sus reuniones de los lunes y sus reuniones de los viernes porque quiere aprender. El modelo de Girard es de alguien que mantuvo esa curiosidad intelectual basado en los hechos reales, en el objeto, en la tipografía, en la representación, en las nuevas tecnologías,
y eso lo hace como una forma de curiosidad muy, muy peculiar y muy atractiva. Y la compara uno con, por poner como dos ejemplos de la modernidad canónica, piensa uno en Frank Lloyd Wright o en el mismo Le Corbusier, y pareciera ser como que todo lo aprendido ya lo tenían en la mano. Incluso su labor era casi como ellos eran la regadera y de ahí se abría y de ahí era para abajo. Y el modelo de Girard es más de esponja, es más de construir a partir de esas cuestiones que se iba encontrando. Y no en vano, esto que tú mencionas del mural tridimensional, en particular el que hace, creo que para las oficinas de Herman Miller, si no me equivoco. No, el de John Deere, De John Deere, perdón, tienes razón. Sí. El de John Deere es una cosa bellísima en el dibujo, conceptualización y la obra en sí. O sea, se da uno cuenta que no es una construcción pictórica tradicional de efecto final, sino que es una construcción basada en un proceso de cómo cuenta una historia. Y es algo que los arquitectos no hemos tampoco históricamente sabido lidiar muy bien entre la idea del el fetiche de la fotografía o de la representación final versus edificios que nos permiten conectarnos con otras historias. Y creo que la idea de ¿por qué Girard es interesante en términos del espacio doméstico? No es solamente por su trabajo doméstico, sea su casa o sea la casa de la familia Miller, sino porque busca llevar esa domesticidad a todo espacio. Piensa uno que el edificio, el restaurante en Nueva York, el restaurante mexicano, que esa es una historia, Anelena, tenemos que escribir tú y yo juntos, investigar y rascar y ver toda esa historia del edificio, la Fonda del Sol. La Fonda del Sol, que además estaba en un edificio de Wallace K. Harrison, autor de Rockefeller Center, y un edificio moderno, y en el cual este restaurante está casi simultáneamente rascando la modernidad, tomando la mejor de la modernidad, todas las vajillas, servilletas, ese póster que tiene cevichería, mole poblano, es una belleza y de una contemporaneidad increíble, ¿eh? Sí. Bromeábamos Said y yo que ni nuestro muy queridísimo Nacho Cadena ha logrado llegar a conectar ese mundo. Dijimos, Nacho es alguien que tiene que ver esto porque se conecta con esa idea de desaparecer la arquitectura para contar una historia. Estamos hablando de 1960-61 para ese restaurante. Justo eso te iba a preguntar porque esta domesticidad, o sea, mi impresión es, cuando empezamos a hablar de tener esta plática, esta domesticidad no se queda en el espacio doméstico, sino él tiene esta capacidad de que llegaras a un avión de Braniff y te sintieras como en un jet privado. O sea, me llama mucho la atención porque nosotros somos esta generación que le ha tocado vivir todo, ¿no? Hace unos días alguien me decía, es que pobres de los jóvenes que están viviendo la pandemia porque es como vivir una guerra. Y le digo, ¿qué me dices de mi generación que nos ha tocado vivir absolutamente todo? O sea, guerras, pero el SIDA, pero sí. Tuve que dejar la máquina de escribir para aprender la computadora y ahora tengo que aprender el Zoom y el celular. Entonces le digo, somos esta generación que estamos en medio, pero en donde había, por lo menos en nuestra adolescencia, esta idea de que volar era súper glamoroso. Después del 9/11, pues eso desapareció por siempre. Entonces, ver, ¿no?, personificado esta idea glamorosísima de viajar, pero además de que viajar era colorido, ¿no? Y viajar era realmente, como tú decías, una deriva, una experiencia, y sentirte en casa, ¿no?, con mujeres guapísimas, vestidas de Pucci, ¿no? Es increíble. Y decíamos que quizás, y además está bueno que el video, a pesar de que ese anuncio de Braniff Internacional, al que a mí me tocó, yo tuve todavía, y seguramente tú también, Ana Elena, yo viajé a Houston en Braniff,
y esa idea de que el diseño no es nada más la construcción de una idea de modernidad, y piense uno en Panam o en TWA, como también estos logos icónicos. Para Braniff, la idea de este empresario de construir una idea en el cual se podía traer a Pucci y a Girard para construir la imagen, y que ese anuncio además es testimonial porque decíamos, hoy es borderline inapropiado. Inapropiados. La idea del anuncio en el cual Hay un striptease. el striptease, pero tomándolo, primero hay como cosas interesantes en ese proyecto, y no hay que tratar de utilizar los lentes actuales que tenemos y la crítica actual de género, ideológico, etcétera, para tratar de cambiar una realidad en los 60. Lo que es interesante es que en esa idea del saco, el outfit para la cena, hasta el final, cuando en esos vuelos largos hay que estar más cómodo, que es esa especie de pijama, está diciendo y transmitiendo Braniff que es alguien que quiere hacerte sentir como en casa. Está usando, claro, los juegos del discurso de cosificación sexual, seguro. Pero lo que es interesante en esa narrativa es que Girard era alguien que entendía la idea de por qué los seres humanos queremos sentirnos en casa, queremos sentirnos arropados, queremos sentirnos, sea comiendo fuera, o sea, es combinar lo extraordinario con lo doméstico. Y Girard lo veía en la comida, en el juego. El tema de las telas tiene que ver con el sentirnos arropados. Y esos son instrumentos y técnicas que, insisto, hemos perdido sin duda alguna del lado de la arquitectura, pero quizás también en el tema del diseño se pasó a segundo lado, a segundo plano. O sea, justo completamente te quería preguntar esa parte. Digo, hay tantas cosas que hablar como de este personaje, pero la parte textil. La parte textil, durante el periodo que él estuvo de director de Herman Miller, bueno, siempre fue importante en su producción, pero cuando entra Herman Miller y empieza a desarrollar, ¿no? Hay una parte como muy interesante de anclar el textil al territorio, al material, como estos mexicotons, ¿no? Y anclarlo al espacio, ¿no? Al mueble en el que iba a ir forrado o tapizado, pero también al espacio donde iba, ¿no? A vivir ese mueble, llámese un restaurante, una casa. Y ese es algo, justamente estoy terminando de leer un libro de Virginia Postrel sobre la historia del textil, que me ha resultado completamente revelador, y entender también que un textil es un texto, ¿no? Un texto que imprime todas estas historias que son las mismas que está contando Girard. ¿Y por qué el textil ha dejado de ser como esta parte importante de la arquitectura, ¿no? O sea, ya ni siquiera los arquitectos se preocupan por poner cortinas, ¿no? Ya olvídate del textil, ¿no? Creo que es curioso porque además esto empieza a volver y vuelve a ser, no le voy a llamar un tema de moda. De hecho, hay un momento en el cual con IMSS, en esta exhibición que desarrolla Girard en Detroit, en el Detroit Institute for the Arts, que además está puesto también en la exhibición, como manifiesto de valores. Y habla un poquito de esa idea de moda versus modernidad. Y es interesante que detrás de todo esto no es una idea, y me encanta ahorita lo que dices de texto y textil. Este es otro de los libros de Todd. Hay un momento en el cual puede uno pensar que la tipografía no es solamente una forma del lenguaje, valga la expresión, lingüístico y escrito, sino que puede tener esta condición de aspirar a belleza. Y creo que detrás de toda esta idea de ese manifiesto de la modernidad es que la modernidad tiene un rol de conectar a los seres humanos en su experiencia cotidiana con la belleza. Y ahí es donde la tela, que durante por lo menos 80 años quedó en los márgenes del discurso arquitectónico, nos damos cuenta que la idea de lo doméstico y la idea de la belleza pueden ser transmitidas por ese matiz de una cortina que filtra la luz. Me tocó verlo en uno de los interiores
de las primeras obras. Girard tiene mucha obra en Columbus, Indiana, desde una pequeña remodelación de las oficinas, las oficinas personales del señor Miller, en un edificio histórico catalogado, en el cual hay una primera caja dorada, que es como una esclusa, y entra un ambiente absolutamente, radicalmente distinto, y de una modernidad muy, muy acogedora, muy distinta de esa idea de 14 grados centígrados de la modernidad europea, americana incluso, de la posguerra. Entonces, esa idea de que era posible ser exuberante desde la cortina, el mueble, el textil, la alfombra y la iluminación, es algo que Girard trae de vuelta al discurso de esa arquitectura de la posguerra. Y luego otra parte que me llama muchísimo la atención es esta, y no pude dejar de pensar en The Power of Ten de los IMSS, porque Girard va del objeto al territorio, ¿no? O sea, y pasando por muchas etapas, ¿no? Ya lo dices, la cortina, el cuarto, pero de repente casi al final, donde está esta vitrina enorme con todas las artesanías o las piezas de arte popular, hay unos pequeños videos que hablan de este momento de Hemisphere, la feria universal que sucede en San Antonio, y donde él construye un pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa del objeto, el juguetito, la cortina, a de pronto construir un pueblo al que encarga, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque hoy pues hay una vuelta al discurso de las prácticas colaborativas o el trabajar con artesanos o el no tener este diálogo. Y Girard es algo que hace desde el principio, no solamente comprar, sino hay como todo este registro de que llegaba y les encargaba cosas, crécele la cabeza, súbele, y todo eso lo empieza a meter en la tienda que tiene Herman Miller en la Quinta Avenida en Nueva York, ¿no? En esta tienda que empieza a ofrecer objetos de múltiples nacionalidades y múltiples culturas, pero un poco filtrados por esta colaboración de Girard y ¿no? y los distintos artesanos. Pero esta parte del pueblo, de la villa entera, o sea, de tener esa visión como, que es una visión pues como de arquitectura total, ¿no? De pensar del objeto a realmente construir un pueblo con cada una de estas escenas costumbristas, y lo dice ahí la entrevistadora de Hemisphere, y la escena que no encontró, él mismo la creó, ¿no? Entonces esta idea del arquitecto total, pero desde un punto de vista completamente distinto a Le Corbusier, ¿sabes? No el autoritario, sino como el empático personaje. No sé si en tus investigaciones también sobre el diseño y territorio, me gustaría que ahondaras un poco en esto. Qué bueno que lo tocas esto, porque no es una visión solamente de la obra de arte total, sino es una visión de entender las virtudes y la manera en la que el diseño opera distinto en el textil que en la calle. Una de los proyectos más interesantes en Indiana, en Columbus, Indiana, y hay muchos, es que cuando iba manejando, esto escribe Alexandra Lang sobre ellos. De hecho, en el catálogo de la exhibición de Vitra, Alexandra Lang escribe sobre Girard en Columbus. Y cuando uno visita Columbus, no nada más visita estos edificios fantásticos de Saarinen, de Kevin Roche, de Harry Weiss, de muchas otras personas, sino que visita el proyecto de Washington Street, que es 4 manzanas, el Main Street americano de un pueblo pequeño que era Columbus, en el cual Girard se empieza a involucrar en un proyecto de embellecimiento de esta fachada. Y hay una palabra que utiliza con una lógica, si el principio de orden era lo que guiaba un poquito la idea y además que orden se puede utilizar de manera autocrática, es decir, como orden y progreso. Orden y progreso, exacto. Entonces, la idea entre orden y autoritarismo es una frontera es una línea muy delgada. Y es curioso que Girard se parece en ese sentido y se antepone un poco a personas como Robert Venturi y Denise Scott Brown, que después de su interés en el Main Street americano y en el Strip de Las Vegas,
y en la idea de que la arquitectura popular tenía mucho que decir e informar a la modernidad. Girard trabaja con el Columbus Chamber of Commerce, los comerciantes, para tratar de darle un sentido de orden. Pero este sentido de orden va guiado por un proyecto de belleza, de acercar la belleza y de entender que la señalética, el diseño del aparador, la manera en la que cruzas la calle, se vuelve central en la experiencia del peatón. No en vano ese proyecto, a pesar de ser en una pequeña población como es Columbus, se vincula con muchos de los discursos actuales de recuperar la calle para los peatones, de ganarle espacio al coche, y ahí en Columbus, Indiana, las orejas, la banqueta se acerca para que el peatón no tenga que cruzar 3 carriles, sino que nada más uno. Y ese proyecto es uno llamémosle, de una forma de renovación urbana, pero entendida desde un discurso de la belleza y la cotidianidad. Y eso me parece súper interesante, que está entendiendo cómo a partir de pequeñas acciones puedes ir transformando un mundo más amplio. Una de las cosas que Said y yo quedamos más fascinados, estos dibujos casi como de calles, que son bellísimos, son como ilustraciones súper trabajajas de manzanas enteras, y en ese acto de redibujar hay una forma de construir un universo alterno, y eso es fantástico. Por eso Braniff Internacional, el jet de la familia de los Cummins, más bien de la empresa Cummins, sus exhibiciones del hemisferio en San Antonio, pero su interés en la India y en México, es alguien que está pensando desde la calle hasta el mundo globalizado. Bueno, ahora que mencionaste esa palabra, yo no pude dejar de pensar en la cotidianidad y cómo esta domesticidad con la que empezamos hablando tiene que ver con esta cotidianidad. Y lo que él hace es, ¿no?, partir de esta vida de todos los días y hacer el objeto popular cotidiano y el color cotidiano y la comida de alto restaurante, ¿no?, mexicano en la torre más alta de Nueva York, cotidiano. Y de pronto siento que hemos perdido la capacidad de hacer del diseño cotidiano, ¿no? Hoy estamos enfrascados en ferias de arte, exhibiciones, y se nos olvida que estamos sentados en una silla cotidiana, ¿no? Y que el diseño tiene que ser, ¿no?, para el uso cotidiano, incluso su labor como curador, de la que también quiero hablar, como curador en esas exposiciones, en esa exposición de Detroit, es llevar el objeto cotidiano al museo y a partir de ahí traducir de que, ¿no?, todos podemos tener una vida bella, útil, feliz, a través de estos objetos cotidianos bien entendidos y bien situados. Y quizás si tú conoces mucho más de la historia de Franz Mayer que yo, pero ahí hay una conexión entre Girard y Mayer. Mayer está interesado en cómo esos objetos, que era irrelevante si pudieran ser una representación cartográfica o un candelabro de plata, si pudiera ser un plato o un textil, y creo que es parte de la misión que el Museo Franz Mayer ha continuado, es que en ese acto de contar historias, de curar objetos determinados, hay una manera de detonar, yo le llamo como el momento ratatouille, ese momento en el cual el crítico prueba un platillo y conecta con su infancia. Y así la exposición de Girard, estoy seguro que detonará esas cuestiones en la gente que lo visite, porque va a decir, yo vi esa tela en casa de mi abuela, yo jugué con ese juguete que está en la vitrina, yo recuerdo haber viajado a Houston en Braniff Internacional, yo recuerdo haber encontrado esa manera de dibujar o esa manera de representar un objeto, esa posibilidad de detonar memorias en una audiencia más grande, al fin y al día es lo que hace al diseño y a la arquitectura prácticas culturales. Y por eso tan importante defender la cultura, defender la posibilidad desde los museos de contar esas historias.
si reducimos presupuestos para no contar historias, nos vamos a quedar sin historias. Y ahí sí, como dice igual Harari en su libro Homo Sapiens, lo que nos distingue como seres humanos es que somos los únicos capaces de armar historias. Y creo que Franz Mayer y Alexander Girard sabían contar esas historias. Pues digo, creo que con esta relación entre, ¿no?, el museo, el fundador del museo, y Girard, que es un personaje, como ya vimos, fundamental para entender un periodo moderno empático y cotidiano y doméstico, podemos cerrar esta conversación. José, no sé si tengas algo más que decir. No, me encantaría y me ofrezco, Alejandra, para que, y lo podemos coordinar con Aarón, me encantaría si Ana Elena se suma, que hagamos un sábado, un domingo, una visita y convoquemos a todos los estudiantes de arquitectura que quieran y hacemos un recorrido conjuntos, porque creo que esta pasión que tenemos Ana Elena y yo por el universo de Girard, hay que extenderla y hay que ampliarla y hay que usarla como megáfono. Así que puestos para eso. Pues muchísimas Pues yo me sumo gracias. encantada. Ya les tomé la palabra, así es que ya aquí estoy con el calendario viendo cuándo hacemos esto, porque por supuesto que será un lujo tenerlos como guías de esta maravillosa exposición que a ustedes como grandes conocedores les provoca esta enorme pasión, pero no me dejarán mentir que incluso para aquellos que en su vida se habían encontrado con Alexander Girard, es una exposición que tiene por su colorido, por la increíble creatividad y diversidad de objetos, temas, etcétera, no puede sino provocarte entusiasmo, ¿no? Es como una ebullición de mensajes que están ahí presentes. Así es que a todos y a todas los invitamos de verdad a que visiten Alexander Girard. Va a estar la exposición en México hasta el 15 de agosto. Tenemos tiempo, pero no lo dejemos pasar porque después ya saben ya fue 15 de agosto, ya no la vi. De veras no se la pueden perder. El museo está abierto de martes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Seguimos con muchas medidas de seguridad, así es que no se preocupen. Y la maravilla es que está en un espacio ciertamente muy amplio, con 6 metros de altura, y nuestro claustro al centro nos permite una ventilación, bueno, magnífica. Así es que si tenemos preocupaciones por temas de seguridad y de salud, les puedo garantizar que vamos a muchos otros lugares que pudieran ser más riesgosos que venir a acercarnos al fascinante mundo de Girard. Así es que pues aquí estamos, los invitamos. Tenemos también visitas fuera de horario, para aquellos grupos pequeños que quieran tener como una experiencia muy cercana al proceso del diseño y lo que está presentado en las múltiples vitrinas y los 4 ejes temáticos de la exposición. Así es que pues están más que invitados. Cerramos esta noche de museos recordándoles que pues mayo fue el mes de los museos. No hay mejor manera de celebrarlos que recomponiendo este vínculo entre visitante y espacio. Hagamos de la visita a los museos algo que reincorporemos en nuestra vida. Vale la pena por las múltiples historias fascinantes que nos vamos a encontrar en estos muros que buscan cumplir una misión pues de creatividad y de reencuentro y de bienestar en muchos sentidos, ¿no? Así es que pues todos y todas súper invitados a Alexander Girard, el universo de un diseñador. José, Ana Elena, mil gracias. Ya les avisaremos a todos nuestros amigos del Franz Mayer cuándo se va a llevar a cabo esta fantástica visita a dúo. Así es que muchísimas gracias por su generosidad y nuevamente gracias por estar con nosotros en la Noche de Museos del Museo Franz Mayer dedicada a Alexander Girard. Mil gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, José. Gracias, Ana Elena. Un placer, como siempre.